Mi esposa dijo, si todo sale bien en este viaje de negocios, conseguiré un gran aumento. Así que, los niños y yo planeamos una sorpresa, hasta que la verdad salió a la luz, y su ascenso quedó al descubierto. La idea se me ocurrió una noche. Mientras preparaba la cena para los niños, mi esposa ya llevaba unos días fuera, en su viaje de negocios. Aunque la extrañábamos, yo sabía que ese tiempo separados era importante para su carrera. Ella me había dicho que, si todo salía bien, estaría en la lista para un ascenso importante, algo que, supuestamente, nos beneficiaría a todos. Aún así, yo quería hacer algo especial por ella. Pensé, ¿por qué no sorprenderla? Les comenté la idea a los niños, y todos estuvieron de acuerdo al instante. Extrañaban a su mamá, y estaban emocionados con la idea de aparecer en su hotel sin avisar. Mi hijo menor estaba especialmente entusiasmado, y ya hablaba de cómo podríamos saltar y gritar ¡sorpresa! Cuando la viéramos. Quería que esto fuera perfecto. Revisé mi horario de trabajo, hice algunos ajustes, y, en cuestión de horas, ya lo tenía todo organizado. Los vuelos estaban reservados, las maletas estaban hechas, y estábamos listos para salir temprano, a la mañana siguiente. El viaje en sí fue tranquilo. Los niños rebosaban de emoción durante todo el trayecto, preguntando constantemente cuál sería la reacción de mamá cuando nos viera. Yo sonreía ante su entusiasmo, sintiendo una profunda calidez en el pecho. Este iba a ser uno de esos recuerdos fundamentales, del tipo del que hablamos durante años. Cuando aterrizamos, me tomé un momento para apreciar todo a mi alrededor. La ciudad era hermosa, y el hotel donde ella se hospedaba lucía increíble, lujoso y grandioso, el tipo de lugar pensado para profesionales de negocios de alto nivel. Me sentí orgulloso, al pensar en lo lejos que había llegado en su carrera. Mientras entrábamos al vestíbulo del hotel, ya podía imaginar cómo sería todo, ella se sorprendería, tal vez incluso soltaría alguna lágrima, y, luego, pasaríamos el resto del viaje disfrutando juntos, como familia. Había planeado cada detalle, actividades divertidas para los niños, y una cena especial, solo para nosotros dos. Al acercarme a la recepción, le sonreí a la recepcionista. Hola, estoy aquí para sorprender a mi esposa. Se queda aquí por un viaje de negocios. ¿Podría decirme si está en su habitación? La recepcionista, una joven con una expresión educada pero neutral, revisó el sistema. De hecho, ella está en la piscina ahora mismo, dijo, levantando la vista hacia mí. Perfecto. Le di las gracias, y me giré hacia los niños. Muy bien, vamos a buscar a mamá. Los tres celebraron, mientras nos dirigíamos hacia el área de la piscina. Imaginé el momento, su rostro iluminándose, sus brazos envolviéndonos, y, tal vez, incluso algunas risas, mientras asimilaba la sorpresa. Yo ya estaba pensando en lo que le diría, en cómo le explicaría que, simplemente, no podíamos esperar para verla. Pero, a medida que nos acercábamos a la piscina, algo me hizo ir más despacio. Una risa. No cualquier risa, era la suya. Sin embargo, no era el tipo de risa que yo estaba acostumbrado a escuchar de ella. Era diferente. Despreocupada, de una manera que no encajaba con el estrés de un viaje de negocios importante. Y entonces, la vi. Los niños iban unos pasos más adelante, pero yo me detuve en seco. La escena frente a mí no tenía sentido. Fue como si mi cerebro se negara a procesarlo al principio, como cuando ves algo tan completamente fuera de lugar, que tu mente lucha por aceptarlo. Ahí estaba ella. Mi esposa. La mujer en la que había confiado, la mujer por la que había volado al otro lado del país para sorprenderla, sentada en el regazo de otro hombre. No llevaba más que un bikini, su cuerpo estaba apretado contra el de él, y sus labios estaban muy cerca de los suyos, mientras se susurraban cosas. Sentí como si me hubieran golpeado con un mazo. El aire abandonó mis pulmones, y, por un momento, todo a mi alrededor se desvaneció en el fondo. Los niños, ajenos a lo que estaba sucediendo, siguieron caminando hacia adelante. Y entonces, como si presintiera algo, mi esposa giró la cabeza. Sus ojos se clavaron en los míos. Todo se detuvo por una fracción de segundo. Lo vi, su rostro pasó de la conmoción al pánico.
Era el tipo de expresión que solo aparece cuando alguien es atrapado haciendo algo por lo que nunca pensó que tendría que rendir cuentas. Su cuerpo se tensó, su espalda se enderezó, y, en un movimiento brusco, se apartó de él. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Me quedé congelado, con mi mente luchando por seguir el ritmo de lo que mis ojos estaban procesando. Los niños seguían avanzando, inconscientes de la verdad que se desmoronaba frente a ellos. Yo quería detenerlos, quería protegerlos, pero mis pies no se movían, y mi boca no lograba formar las palabras. El hombre, su jefe, no reaccionó como ella. No saltó, ni se inmutó. En cambio, se recostó en la tumbona, con un brazo colgando perezosamente por el borde, observando cómo se desarrollaba la escena, con una mezcla de confusión y leve diversión, como si esto fuera, simplemente, un día más para él. Fue entonces cuando los niños la vieron. «¡Mamá!», gritó mi hijo menor, mientras sus pequeñas piernas corrían hacia ella con emoción, y su voz rompía el aire pesado y asfixiante que se había instalado en ese momento. Ella lo miró a él, luego me miró a mí, y de nuevo a él. Lo vi en sus ojos, el intento desesperado de recalibrar, de encontrar una explicación, antes de que todo colapsara a su alrededor. Se levantó abruptamente, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma, como si eso, de alguna manera, pudiera borrar lo que acababa de pasar. Los niños llegaron a ella antes que yo. «Mamá, vinimos a sorprenderte». La voz de mi hija estaba llena de alegría, su inocencia era tan dolorosamente ajena a la situación en la que acababa de entrar. Mi esposa abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Cerré la distancia entre nosotros, con mis ojos fijos en los suyos. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver la tensión en su mandíbula, y el rápido subir y bajar de su pecho. No hablé de inmediato. Quería hacerlo. Dios, quería exigir respuestas, gritar, tratar de darle sentido al caos que se derrumbaba a mi alrededor, pero mi voz se sentía atascada en mi garganta. Entonces, mi hijo mayor, que ya tenía edad suficiente para entender que algo andaba mal, miró más allá de ella, y vio al hombre que seguía sentado allí. «¿Quién es ese?». Silencio. La pregunta flotó en el aire como una niebla espesa, asfixiándolo todo. Mi esposa dudó. Fue toda la confirmación que yo necesitaba. El hombre, su jefe, se aclaró la garganta, poniéndose de pie en ese momento, como si finalmente se diera cuenta de que esto no era algo que pudiera, simplemente, observar recostado, como un espectador casual. Debería irme», murmuró, agarrando la toalla que estaba a su lado. Evitó mirarme a los ojos, pero yo no lo estaba mirando a él. Toda mi atención estaba puesta completamente en ella. Ahora los niños se daban cuenta, notaban la forma en que ella me miraba, la forma en que yo la miraba a ella. La energía en el ambiente había cambiado. El rostro de mi hija se arrugó, lleno de confusión. Mi hijo menor todavía sonreía, pero esa sonrisa se estaba desvaneciendo. Mi hijo mayor apretó la mandíbula, y sus manos se cerraron en pequeños puños. Estaba sucediendo. Era el momento en que se daban cuenta. Di un paso hacia adelante, lento y deliberado. Mi voz, cuando finalmente salió, sonó más baja de lo que esperaba, pero cada palabra estaba cargada de algo innegable. «Explícame». Ella tragó saliva con dificultad. «Amor, no es lo que parece». Solté una risa corta, y sin gracia. «No es lo que parece». Repetí, con mi voz destilando incredulidad. Estaba sentada en su regazo, semidesnuda, besándolo. Los niños la miraban ahora, y sus ojos muy abiertos saltaban de ella a mí, y viceversa. Mi hijo mayor finalmente habló, con una voz afilada y controlada. «Mamá, ¿qué está pasando?». Ella se volvió hacia él, y vi que se le formaban lágrimas en los ojos. Pero no todavía. Aún no estaba llorando. Todavía estaba improvisando, todavía buscaba una manera de darle la vuelta a esto, para convertirlo en otra cosa. «Vamos. Vamos a un lugar privado», susurró, intentando agarrar mi brazo. Di un paso atrás. «No, vamos a arreglar esto justo aquí». Sus labios se separaron, y sus manos temblaban ligeramente. El hombre, su jefe,
se alejaba lentamente, dejando claro que ya no quería ser parte de este desastre. Pero yo no había terminado. Me giré hacia él. Tú sabías que ella estaba casada. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se dirigieron rápidamente a ella, buscando algún tipo de señal sobre cómo manejar esta situación. «Contéstame», le espeté. Exhaló bruscamente. Yo. Sí, lo sabía. Se me revolvió el estómago. Apreté la mandíbula con tanta fuerza, que me dolieron los dientes. Los niños seguían mirándola fijamente, esperando. Esperando a que ella dijera algo. Y finalmente, lo hizo. Estaba haciendo esto por nosotros, soltó de repente. Silencio. Parpadeé. Perdona. Por nosotros, repitió, con la voz temblorosa ahora. Por nuestra familia. El rostro de mi hijo se contrajo de asco. ¿De qué diablos estás hablando? Ella se volvió hacia mí, y sus manos se aferraron a mis brazos. No lo entiendes. Si esto salía bien, iba a conseguir el ascenso. El dinero nos habría ayudado. Estaba haciendo esto por ti, por los niños. La miré fijamente, con la sangre hirviendo. ¿Esa es tu excusa? Mi voz sonaba inquietantemente tranquila. ¿Con eso te vas a quedar? Ella asintió frenéticamente. Te juro que no significó nada. Se trataba, simplemente, de asegurar nuestro futuro. Por favor, tienes que creerme. Y entonces, desde detrás de mí, mi hijo mayor dijo las palabras que hicieron añicos la poca ilusión que le quedaba: ya ni siquiera sé quién eres. Y así, sin más, cualquier control que ella creía tener se desvaneció. Su rostro palideció. Las palabras de mi hijo dolieron más que cualquier cosa que yo hubiera podido decir. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos, y los labios temblando, como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. El aire a nuestro alrededor era pesado, asfixiante. El suave murmullo de las personas que descansaban junto a la piscina se había apagado por completo. Podía sentir cómo nos miraban, huéspedes del hotel, personal, desconocidos, todos ellos como espectadores silenciosos del desastre que se desarrollaba frente a ellos. No me importó. Ella nos había arrastrado a este lío, y, ahora, iba a enfrentarlo aquí mismo, al aire libre, delante de todos. ¿Estabas haciendo esto por nosotros? Repetí, con una voz baja y controlada. La ira en mi interior era como un volcán que se estaba formando, esperando para hacer erupción. ¿De verdad esperas que me crea eso? Su respiración era irregular ahora, y sus manos estaban apretadas a los costados. Yo no estaba pensando con claridad. Solté una risa amarga. ¿Con claridad? Sí, no me digas. Los niños seguían parados a mi lado, pero algo había cambiado. Mi hija, que estaba radiante de emoción hace apenas unos minutos, ahora tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi hijo menor, todavía demasiado pequeño para entenderlo todo, había dado un paso más cerca de mí, agarrándose al dobladillo de mi camisa. Pero mi hijo mayor, él la miraba con algo que yo nunca antes había visto en sus ojos: asco. Nos mentiste, dijo fríamente. Le mentiste a papá. Ella se volvió hacia él con desesperación. Cariño, por favor, yo no. Su voz cortó la tensión como una cuchilla. Simplemente, no lo hagas. Su expresión se derrumbó, y, por un momento, vi todo el peso de sus decisiones cayendo sobre ella. Me miró de nuevo, buscando, suplicando, como si esperara que, de alguna manera, yo la sacara de esto. No lo hice. En lugar de eso, dirigí mi atención hacia él, el hombre que había estado sentado en la tumbona, como si nada de esto le importara. Tú, dije secamente. Él se estremeció. Mira, amigo, yo. ¿Tú qué? Le grité. Sabías que estaba casada. Sabías que tenía una familia. Él tuvo el descaro de encogerse de hombros. Ella nunca dijo que fuera feliz. Di un paso hacia él. Quería golpearlo. Dios, cómo quería hacerlo.
Mis puños estaban apretados con tanta fuerza, que podía sentir mis uñas clavándose en las palmas de mis manos. Pero entonces, mi esposa, mi futura exesposa, me agarró del brazo. Por favor, susurró. No hagamos esto aquí. Me solté de un tirón. No, vamos a hacer esto aquí. Señalé a nuestro alrededor. A ti no te importó quien te viera, cuando te estabas subiendo a su regazo, ¿verdad? No te importamos nosotros en ese momento. ¿Por qué debería importarme a mí ahora? Ella apretó los labios. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. El silencio entre nosotros se prolongó, asfixiante, insoportable. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Su jefe, esa patética excusa de hombre, negó con la cabeza, y soltó una risa seca, y sin gracia. ¿Sabes qué? Murmuró, hablando más que nada para sí mismo. Creo que acabo de esquivar una bala. Mi esposa, mi exesposa, se giró rápidamente. ¿Qué? Me estabas usando, dijo simplemente, como si acabara de encajar las piezas en ese momento. No estabas conmigo porque quisieras estarlo. Solo querías el ascenso. Exhaló bruscamente, y negó con la cabeza, con incredulidad. Cielo santo, yo creía que teníamos algo. Pero tú eres solo una mentirosa. Ella abrió la boca, sorprendida. Eso no es cierto. Él se burló. Ah, no. Dio un paso atrás. Considera que esto, sea lo que haya sido esto, se ha terminado. La realidad la golpeó como un camión. Abrió mucho los ojos. Espera, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que estás despedida. Todo se detuvo por un instante. Lo único que podía escuchar era el suave chapoteo del agua de la piscina. Ella parpadeó rápidamente, como si intentara asimilar sus palabras. Tú no puedes hacerlo. Sí, sí que puedo, la interrumpió él. Y lo acabo de hacer. No voy a arriesgar toda mi carrera por ti. Ella se volvió hacia mí en ese momento, con la desesperación asomándose en su voz. Amor, tienes que hablar con él. Solté una risa corta, y cortante. Que hable con él. Ella tragó saliva. Yo necesito este trabajo. Tú necesitabas a esta familia, la interrumpí. Pero la tiraste a la basura. Su rostro se descompuso. El peso de la realidad, finalmente, la estaba hundiendo. No esperé a que dijera nada más. Me giré hacia mis hijos. Vámonos. Mi hijo mayor no dudó. Mi hija sorbió por la nariz, pero nos siguió. Mi hijo menor, todavía confundido, me agarró la mano con fuerza. Ella dio un paso hacia mí. Por favor. No miré atrás. Ella había tomado su decisión, y yo también. Me alejé, sin decir una palabra más. Apreté con más fuerza la mano de mi hijo menor, y mis otros dos hijos me siguieron de cerca, sus rostros mostraban una mezcla de enojo, confusión, y tristeza. El vestíbulo del hotel se sintió asfixiante mientras lo cruzábamos, el peso de todo el asunto presionaba mi pecho, como un bloque de cemento. Pero ella no había terminado. Escuché sus pasos corriendo detrás de nosotros. «¿Espera?» Su voz era frenética ahora, temblorosa de desesperación. «Por favor, solo escúchame». No dejé de caminar, pero ella se puso delante de nosotros, bloqueando nuestro camino. Sus ojos saltaban de mí a los niños, su respiración era agitada, y su rostro estaba cubierto de lágrimas. «Sé cómo se ve esto», dijo rápidamente, «pero tienes que creerme. Nunca quise lastimarte». Me burlé. «Eso es lo que tienes que decir». Señalé hacia la entrada del hotel. «Te pillé sentada en su regazo, besándolo en público. ¿Qué demonios habrías hecho si yo nunca hubiera aparecido?» Ella dudó. Fue algo breve, pero lo vi, los engranajes en su cabeza estaban girando, buscando una respuesta que no empeorara las cosas. Mi hijo mayor fue quien cortó su silencio. «Estabas engañando a papá, mamá. Solo admítelo». Su mirada se clavó en él.
No, no, no es así, te lo juro. Mi hija se secó los ojos. Entonces, ¿qué era? Crucé los brazos, esperando. Sí. Explícanoslo. Tragó saliva con fuerza, y todo su cuerpo temblaba en ese momento. Yo estaba intentando conseguir un aumento. El ascenso. El dinero. Habría cambiado todo para nosotros. La miré fijamente, sin parpadear. ¿Esperas que me crea eso? Mi voz era muy suave, y, sin embargo, estaba llena de puro desdén. ¿Qué esto? Señalé hacia atrás, hacia la piscina, hacia el hombre que acababa de despedirla en el acto. Esto fue una especie de sacrificio noble. Ella asintió desesperadamente. Sí. Sí, lo estaba haciendo por nosotros. Por los niños, por nuestro futuro. Mi estómago se revolvió de asco. Mi hijo mayor soltó una respiración entrecortada, y apretó las manos hasta formar puños. Esa es la estupidez más grande que he escuchado en mi vida, dijo con amargura. Ella jadeó, como si él la hubiera bofeteado. ¿Karine? No me llames así. Espetó él, con su voz quebrándose por la emoción. Estás mintiendo. Sabías lo que estabas haciendo. Si papá no hubiera aparecido, ni siquiera estarías intentando dar explicaciones. Vi el instante en el que aquello le afectó, el momento en que se dio cuenta de que él tenía razón, de que no había salida para esto. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Yo negué con la cabeza, y mi voz destilaba decepción. Se suponía que eras la única persona en la que yo podía confiar. La única persona en la que ellos podían confiar. Señalé a nuestros hijos, mientras mi pecho se oprimía. Y esto es lo que nos hiciste. Ella se secó la cara, negando con la cabeza rápidamente. Estaba desesperada, sollozó. Hemos estado pasando por dificultades. Yo pensé. ¿Dificultades? La interrumpí, con la sangre hirviendo. No estábamos pasando por dificultades. Estábamos bien. Teníamos una casa, y comida en la mesa. Éramos felices. Tal vez no éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Ella se llevó las manos a la cara, respirando con dificultad. Quería más para nosotros. Quería mejorar las cosas. Mi hija, con una vocecita frágil, susurró, esto no es mejor. Y eso fue todo. El último clavo en cualquier excusa a la que se hubiera estado aferrando. Sus hombros temblaron mientras intentaba acercarse a mí, pero yo retrocedí. No me importa por qué lo hiciste, dije fríamente. De esto, no hay marcha atrás. Ella jadeó. No, por favor. Me volví hacia mis hijos. Nos vamos. Y, esta vez, no me detuve. No miré atrás. Ni siquiera cuando sollozó mi nombre, ni cuando suplicó otra oportunidad, y ni siquiera cuando juró que podía arreglar esto. Ya no quedaba nada que arreglar. Los niños caminaban a mi lado, en silencio. Mi hijo menor todavía se aferraba a mi mano, sus deditos se envolvían con tanta fuerza alrededor de los míos, como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. Mi hija sorbía por la nariz, secándose la cara a cada paso, mientras que mi hijo mayor miraba directamente al frente, tenía la mandíbula apretada, y sus ojos ardían con algo que yo nunca antes había visto, pura ira, sin filtros. Para cuando llegamos al estacionamiento del hotel, yo ya había tomado una decisión. Saqué mi teléfono. Ella podía llorar, podía suplicar, podía intentar darle la vuelta a esto para convertirlo en algo que no era, pero nada de eso importaba ya. En el segundo en que la vi con él, en el instante en que escuché su patética excusa, nuestro matrimonio se terminó. Y me iba a asegurar de que, al alejarme de ella, me llevaría conmigo todo lo que realmente importaba. Encontré el número que necesitaba, y pulsé el botón de llamar. Hola, dije, cuando el abogado contestó. Necesito empezar el proceso esta misma noche. Mi esposa, mi exesposa, nos había seguido hasta allí para entonces. Seguía envuelta en su toalla, su rímel estaba corrido, y su cabello era un desastre por culpa de la piscina. No se parecía en nada a la mujer con la que había pasado años construyendo una vida.
Colgué el teléfono. Ella dio un paso lento hacia adelante. ¿Estás llamando a un abogado? Asentí con la cabeza. Voy a pedir la custodia total. No volverás a verlos. Se quedó sin aliento. Tú no puedes hacer eso. Mi hijo mayor se volvió hacia ella, con voz cortante. Sí que puede. Ella intentó alcanzarlo, pero él se apartó tan rápido, que ella se quedó congelada en medio del movimiento, con el rostro contraído por el dolor. Bebé, por favor, yo te amo. Él se rió amargamente. No nos amas. Si lo hicieras, no habrías hecho esto. Mi hija se escondió detrás de mí, agarrando mi camisa con sus manitas. Se negaba a mirar a su madre. Mi hijo menor todavía no lo entendía, no del todo, pero estaba asustado. Podía sentirlo en la forma en que sus deditos se clavaban en mi palma. Ella me miró de nuevo, con el rostro desmoronado. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Haré cualquier cosa. Exhalé bruscamente. Ya has hecho suficiente. Me giré de nuevo hacia los niños. Suban al auto. No lo dudaron. Mientras yo abría la puerta, ella lo intentó una última vez. Pelearé por esto. Juró, con la voz temblando. No me los puedes quitar. La miré a los ojos y, por primera vez, no sentí nada. Ni amor. Ni tristeza. Solo una certeza fría e inquebrantable. Ya los has perdido. Entré, encendí el motor, y la dejé de pie allí, rota y sola. El viaje de regreso a casa fue silencioso. No era el tipo de silencio pacífico que proviene de la satisfacción, sino el tipo de silencio pesado y asfixiante que se instala cuando se ha dicho demasiado, y cuando el peso de la realidad es demasiado grande para expresarlo con palabras. Mi hijo menor, finalmente, se quedó dormido en su silla de auto, su manita seguía agarrando la mía, incluso mientras su respiración se regularizaba. Mi hija miraba por la ventana, observando cómo el mundo pasaba borroso ante nosotros, con el rostro inexpresivo, y sus pensamientos en algún lugar muy lejano. Mi hijo mayor estaba sentado en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados, y la mandíbula tan apretada, que pensé que se le iba a romper. Yo quería decir algo, cualquier cosa. Pero, ¿qué más había que decir? ¿Qué podía, de alguna manera, mejorar esta situación? Apreté con más fuerza el volante. Para cuando estacionamos en la entrada de casa, el cielo ya estaba oscuro. La casa se veía igual, sin cambios, como si no hubiera pasado nada. Pero, ahora, todo era diferente. Los niños bajaron del auto, sin decir una palabra. Mi hija se fue directamente a su habitación. Mi hijo mayor dudó junto a las escaleras. Se giró hacia mí, con una expresión ilegible. ¿Alguna vez vamos a tener que verla de nuevo? Exhalé, pasándome una mano por la cara. No, si puedo evitarlo. Él asintió, aceptando la respuesta, y luego subió las escaleras. Me quedé de pie en la sala de estar durante mucho tiempo, mirando el espacio donde solían colgar nuestras fotos familiares. Esa misma noche, las quité. El divorcio fue rápido. Ella intentó pelearlo al principio, pero no había vuelta atrás, después de lo que hizo. La evidencia era clara, los niños no querían tener nada que ver con ella. El juez no lo dudó, custodia total, y 0 visitas. Ella se fue para siempre. Perdió la casa, los niños, y esa estabilidad que había dado por sentada. Y, por lo que escuché, su carrera nunca se recuperó. Intentó conseguir otro trabajo en su área, pero los rumores corrieron rápido. Nadie quería asumir el riesgo. Pensé que sentiría satisfacción cuando todo terminara, tal vez, algún tipo de sentido retorcido de la justicia. Pero no fue así. Simplemente, me sentí cansado. Pasaron los meses, y luego un año. La vida siguió su curso. Los niños sanaron, cada uno a su manera. Mi hija empezó a hablar de nuevo, se fue abriendo poco a poco, confiando en que no se iba a despertar para descubrir que le habían arrebatado todo otra vez. Mi hijo menor, todavía demasiado pequeño para entenderlo todo, simplemente se adaptó.
Y mi hijo mayor se volvió más fuerte, y más perspicaz. Ahora veía el mundo de una forma diferente, ya no era un lugar donde las personas siempre hacían lo correcto, sino un lugar donde la confianza tenía que ganarse. En cuanto a mí, lo dejé ir. No por ella, ni por lo que hizo, sino por mí mismo. Me negué a permitir que su traición definiera el resto de mi vida. Ella tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Yo elegí vivir. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. ¡Hasta pronto!